Hoy, hermanos, les quiero hablar de un tema que el Señor me puso en el corazón. Sabemos que, pues bueno, los devocionales son temas que se comparten, son temas que el Señor nos habla a cada uno de nosotros. En este caso, el pastor Alex, pues nos ha dado la oportunidad de poder también tener de compartir nuestro devocional con ustedes. Y pues es algo de bendición porque sabemos que la palabra primeramente nos va a hablar a nosotros, a los que lo estamos diciendo, pero también es de bendición para aquel que lo está escuchando. Y hoy les quiero hablar, hermanos, quiero que me acompañen en Efesios, en el capítulo 4, versículo 2. Efesios, versículo 4, capítulo 2. Si alguien ya lo encontró, espérame tantito. Y dice así la palabra. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por perseverar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí yo les quiero comentar esto que el Señor había hablado en mi vida, hermanos, pero para esto quiero que me acompañen en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Y dice así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Wow. Y yo les quiero compartir que a veces cuando nosotros, cuando las personas, y digo me incluyo, porque también cuando no conocía yo del Señor, hay momentos en la vida y cuando tú estás con varias personas que llega un momento en que dices, ya no lo soporto, ya no lo aguanto, en este caso yo como hija que vivía con mi mamá, yo decía, ya no soporto lo que me dice mi mamá, ya no soporto las reglas de mi mamá, ya no soporto a mis hermanas, ya no soporto esta vida, ¿no? Llega un momento en que cuando eres adolescente que sientes que ya no soportas nada, sientes que todo el mundo está en tu contra, que no hay nada que te pueda hacer feliz, que no hay nada en donde tú puedas ser pleno. Y dices, ay, ya no soporto esto, no soporto lo otro, no soporto. Y eso nos lleva a tomar a veces malas decisiones, las cuales tienen consecuencias que quisiéramos haber evitado, pero que una vez que haces las cosas, pues ya no puedes evitar la consecuencia. Entonces, pues eso me pasaba muy seguido. Y yo lo he visto, ¿no? A través de mi vida cristiana, esa parte que las personas que no conocen a Cristo no se aguantan entre sí. Eso los lleva al divorcio, eso en el caso de un matrimonio, eso en el caso de una familia, eso lleva a que los hijos se salgan de la casa de sus padres, a que los padres no quieran llegar a sus casas porque ya no soportan el desastre de los hijos, porque ya no soportan a las personas, a cualquier tipo de persona. Yo ya no quiero llegar porque ya no soporto a mi hijo, ya no soporto, ya estoy harto, ¿no? O sea, no importa en este caso la edad que tengas, simplemente llega un momento en el que dices tú, ya no soporto nada. Y eso les estoy hablando cuando la gente no conoce de Cristo y tomas decisiones malas. Pero ¿qué creen, hermanos? Que también pasa cuando ya conoces o dices que conoces, o decimos, ¿verdad? Porque les digo, la palabra probablemente es para mí. O sea, cuando decimos que conocemos al Señor y ya no soportas ciertas cosas. Y al principio tú estás como en el enamoramiento, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Que dices, ay, si yo le puedo soportar todas las cosas a esta persona porque lo amo, porque la amo, porque es mi hijo, porque es mi papá, porque cuando el Señor viene y el Señor renueva nuestra mente, nuestros pensamientos y somos transformados, entonces te hace ver las cosas de una manera diferente. Y con esto, hermanos, de que el ejemplo que yo les puse de que soporto no quiere decir que uno soporte hasta que lo maten, ¿verdad? Porque hay casos en los que, en el caso de personas que dicen, pero es que todos los días llego y me pega mi esposo, ¿no? Me pega mi esposa porque en estos tiempos ya no se sabe. Entonces,
Y uno dice, no, pues sopórtalo, ¿no? Pero yo estoy hablando ya cuando uno ya está en Cristo, cuando uno ya tiene la mente renovada, cuando uno ya ha conocido la verdad, cuando uno como cristiano sabe de la palabra, conoce de la palabra, y no solamente eso, porque pues vamos a decir esto, o sea, no es lo mucho que tú te sabes la Biblia, sino lo mucho que tú la aplicas y lo mucho que le haces caso al Señor cuando te habla. Entonces, al principio todo puede parecer que yo voy a la iglesia, yo llego temprano, yo voy a líderes y en líderes pues yo soy de no, sí, aquí yo voy a estar, yo voy a la célula, yo voy a llevar esto, yo voy a hacer esto, incluso yo luego le he dicho cosas al pastor, no, ¿quién hace? No, yo pastor, y luego al rato se me olvida. Ay, no. Entonces, eso es a lo que yo voy, que a veces llega un momento en el que a pesar de que conocemos la palabra, ya no la aplicamos, ¿no? Llega un momento en el que no, yo no voy a, hay cosas que yo no voy a tolerar como el que mi hermano no haga lo que yo le estoy mandando, ¿no? Cuando la palabra te dice que nos soportemos unos a otros, pero a veces solamente queremos aplicar una parte de la palabra. Y no debe ser así, hermanos, porque nosotros, le comentaba hace rato que estaba con el hermano Jorge, ¿no? Que, o sea, no hay verdades a medias, no podemos, o una verdad a media es una mentira, y no podemos tomar nosotros la palabra nada más, la parte que nos conviene y la parte que no nos conviene, desecharla por el simple hecho de que no me conviene, sino al contrario. Cada vez que nosotros sintamos, hermanos, que no podamos soportar algo que estemos pasando como cristianos, porque pues te va a pasar mucho, nos va a pasar mucho que igual hasta se van a burlar de ti, ¿no? En el trabajo, que ahí es que ahí todo el tiempo se están burlando de mí, porque ahora que se vienen estas fechas, que lo de noviembre, que lo de diciembre, que lo de esto y que lo otro, y nada más se burlan de mí y a veces nos enojamos, porque no soportamos eso, porque no hemos a veces entendido todo lo que Cristo pasó y todo lo que Cristo soportó. Nadie, ninguna persona en este mundo va a pasar lo que Cristo pasó, ni va a soportar, ni va a llevar el peso que Cristo llevó en la cruz. Nadie, incluso hay personas que dicen, no, pues es que yo he sufrido tanto en mi vida. Es cierto, a veces Dios permite que pasen ciertas cosas, pero a veces no es Dios, a veces son consecuencias que nosotros en su momento estamos pagando. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no nos ame y que Dios ya no esté con nosotros, porque la palabra de Dios dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo voy con este versículo, hermano, porque en la palabra dice, porque la Biblia dice que así como Dios nos perdonó a nosotros, como Cristo nos perdona a nosotros, y a veces yo digo, ¿yo por qué tengo que soportar a mi hermano que me cae mal? Ay, porque nunca hace caso, ¿no? Y cuando tú no hacías caso y cuando Cristo a ti te perdonó, es que yo por qué voy a visitar a esta persona si siempre me cierra la puerta y siempre me azota la puerta. Y cuando tú azotabas la puerta y cuando yo azotaba la puerta y le azotaba la puerta a la cara a las personas, dicen, yo no tengo por qué estar soportando estas humillaciones de que me dejen plantado. Y cuando tú dejabas plantado y cuando nosotros hemos dejado plantado al Señor, quién sabe cuántas veces. Y eso no es una justificación para las cosas malas que hacemos. Simplemente es que a veces nosotros decimos, ay no, ya no aguanto este hermanito, ya no aguanto esta hermanita, ya me cayó tan mal, ya no aguanto al pastor porque toda la vida se la pasa diciéndome ahí en el púlpito, hay ya cosas que no tiene que decir. Es un ejemplo. O ya no aguanto a estos hermanitos que cantan tan mal, ya no aguanto. Y entonces así empezamos a quejarnos de que ya no aguanto la alabanza, ya no aguanto la predicación, son puros chistes. Ay, ya no aguanto que me pidan dinero. Ay, ya no aguanto que esto, ya no lo soporto. Y eso nos lleva a una cosa: alejarnos de Dios, cuando no hemos entendido lo que dice en la palabra, lo que dice la Biblia. Cuando se nos olvida, porque se nos olvida, y cuando se te olvida lo dejas de hacer, se te olvida lo que dice la palabra, se te olvida que se me olvida que el Señor te perdonó a ti, me perdonó a mí, que Él nos soportó, que Él llevó todas nuestras culpas, todas nuestras cargas, todos nuestros pecados para morir y para que tanto usted y yo podamos tener una vida eterna, para que hoy nosotros podamos hablar de la palabra,
para que hoy nosotros podamos ver la luz, para que fuéramos sacados del lodo en donde nos encontrábamos. Y Él lo pagó todo. Y es un ejemplo, Él siendo humano, sabe lo que nosotros sentimos, fue un 100% humano, aunque nunca se despojó de su divinidad, pero fue 100% humano, Él es quien nos conoce. Así que yo quiero invitarle a que reflexionemos en esta palabra, a que nos la llevemos y a que de la manera en que Cristo a nosotros nos perdonó, usted también perdone a su hermano. Incluso, les voy a decir, incluso a nosotros mismos, porque a veces decimos que ya ni yo me soporto, ya me caigo mal porque hice esto, me caigo bien gorda. A veces nadie más nos tiene tanto resentimiento como a veces nosotros mismos, porque a veces no entendemos el sacrificio, porque no entendemos lo que dice la palabra, no lo discernimos. Y hermanos, no es en nuestras fuerzas, el Espíritu Santo para eso está con nosotros, para que Él nos muestre. Pero si nosotros no lo escuchamos o no queremos hacerle caso, pues siempre vamos a fallar, siempre vamos a cometer errores. Y nosotros no somos perfectos como cristianos, o sea, cada día siempre cometemos, a veces decimos, ay Señor, hoy yo te voy a agradar en todo, y y ya no te das cuenta que llega un momento en el que ya hiciste algo que a Dios ya no le agradó. Sin embargo, pues bueno, nosotros estamos en la gracia y sabemos que el estar en la gracia no es como una excusa para hacer lo que querramos, pero es el amor que Dios nos tiene. Él lo puso aquí, lo puso, en este caso a mí me puso en Mérida con un propósito, en esta iglesia con un propósito, ahí donde usted esté, en la iglesia en donde usted está, lo puso con un propósito, no nada más dijo, ay, pues aquí no, a veces pensamos, no, es que yo lo decidí, es que yo hice esto, no es cierto. El Señor es quien nos ha escogido a nosotros, no nosotros a Él. Sí tenemos nosotros la capacidad de decidir si queremos seguirle o no, pero el Señor es quien nos amó primero, no nosotros a Él. Nosotros no amamos a Dios porque lo decidimos, lo amamos porque el Señor nos amó primero a nosotros y nos tuvo esa misericordia con nosotros de decir, de llamarnos. ¿Cuántos hoy no pudieran estar en el mundo? ¿Cuántos de los que estamos aquí no pudieran bien estar en el mundo, pero no están en el mundo? ¿Sabe por qué no estamos en el mundo? ¿Por qué no pertenecemos al mundo? Porque el Señor nos llamó, porque el Señor nos escogió y nosotros decidimos decirle que sí a eso que Él tenía para nosotros, a la vida eterna. Nosotros decidimos decirle que sí a su perdón. Nosotros decidimos aceptar la salvación de nuestro Señor Jesucristo, una salvación que debemos cuidar con temor y con temblor, como lo dice la palabra. Pero esto es a lo que yo quería decirles, hermanos. Y acompáñenme también en la palabra en Efesios 5, 15, 16, Efesios 5, 15 y 16. Por favor, ya vi que ya me están ayudando ahí a poner los versículos. Efesios 5, 15 y 16. Dice la palabra, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Y esto ya es como, ya para finalizar, hermanos, como nos dice la palabra, que miremos con diligencia cómo debemos andar, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Entonces, en lugar a veces de nosotros de quejarnos de que una persona, de que la iglesia está lejos, que la célula me queda 2 horas, que me cae mal mi hermano de al lado, que ay, ya no aguanto que me estén pide, o que lo que sea, que nosotros nos estemos, recordemos, amados hermanos, de dónde nos sacó el Señor. Recordemos quiénes somos nosotros delante del Señor, porque nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos escogidos del Señor, así como nos ve, así, o sea, ¿a poco sí? Le digo, sí, la verdad es que sí. A veces nosotros no vemos nada de valioso en nosotros mismos, pero Cristo es el que nos da el valor. Cuando sienta usted que ya no aguanta, que está lejos, que me duele, que esto y que el otro, recuerde
cómo el Señor a nosotros nos perdonó. Y soportémonos los unos a nosotros. Y cómo eso es con amor, no de que, viene este hermanito que no se siente junto a mí porque me cae tan gordo que hay tener que escucharlo, shalala y shalala. No, hermanos, no hagamos eso. Es que el pastor ahí va otra vez a empezar con ese tema del pecado. Pues sí, ya todos lo sabemos, pero a lo mejor no lo hemos entendido. Entonces no nos quejemos, que sea en amor, también soportándonos y también exhortándonos, porque también para eso estamos como hijos de Dios. Y eso es algo de lo que, bueno, el Señor me habló en esta mañana a mi vida, y pues bueno, quiero darle ya y llévese pues estas palabras, ¿no? Como le decía al principio, primeramente es pues para mí lo que el Señor dice, y que nosotros por algo somos cristianos, hermanos, porque el Señor nos escogió y porque así Él lo ha decidido.